cerrado. Hay otro práctico más en donde vemos motores y vemos sistema térmico, creo, y con lo cual ya dejamos dados todos los modelos que vamos a utilizar durante el año. Básicamente es encontrar alguna forma matemática. Lo que normalmente vamos a encontrar en este práctico y en el otro son funciones de transferencia, perdón, son ecuaciones diferenciales, o sea, en el orden del tiempo, de sistemas de distinta índole que lo caractericen de forma unívoca y podamos con ellos trabajarlos para controlarlos o en general para caracterizarlos según necesitemos. Bien, bueno, tenemos el ejercicio 1, en donde dice plantear la ecuación que relaciona la posición x de t con la fuerza F de t en el siguiente sistema constituido por un resorte de constante elástica K, masa M y un amortiguador de constante de fricción viscosa F, constante elástica de fricción, constante de fricción viscosa F. Este es básicamente un sistema mecánico completo. Me refiero a que tiene dos elementos que almacenan energía, que son la masa y el resorte. La masa en forma de energía cinética, el resorte en forma de energía potencial, y otro que la disipa, que es el amortiguador, que transforma este movimiento, este desplazamiento traslacional mecánico en calor. Acá lo tenemos. Básicamente lo que utilizamos desde el punto de vista de la física para plantear la ecuación diferencial es la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a un sistema es igual a la masa por la aceleración que adquieren esas partículas de masa m. La sumatoria de las fuerzas son la fuerza F de t con la cual muevo el sistema, la fuerza F de t con la cual muevo el sistema, que es del mismo sentido que el desplazamiento x de t, por lo tanto considero que esa fuerza es positiva. A esa fuerza se le van a poner dos reacciones. La reacción del resorte, que va a dar una fuerza antagónica proporcional a lo que se estira el resorte, la constante de proporcionalidad es K, y una fuerza que va a oponer el amortiguador, que va a ser proporcional a la velocidad con que se mueva su eje, o sea, va a ser una fuerza menos F, donde F es el coeficiente de fricción viscosa, por la velocidad x de t. Y eso va a ser igual, según dice la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Cuando hacemos un pasaje de términos, vemos de que el modelo de un sistema mecánico traslacional completo es la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración, más la fricción viscosa por la velocidad, más la constante elástica por el desplazamiento. Ese es básicamente el modelo, la ecuación diferencial de un sistema mecánico traslacional. ¿Se entendió? Hola, ¿se entendió, chicos? ¿Se escuchó? Sí, profe, continúe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ese fue el ejercicio 1. Vamos a ver de qué se trata el ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2. Se dispone del sistema mecánico de la figura compuesto por una cremallera C y dos engranajes P1 y P2. Encontrar la relación entre el desplazamiento lineal de la cremallera y el desplazamiento angular, desplazamiento lineal de la cremallera, que es x de t, y el desplazamiento angular θ de t del engranaje P2, sabiendo que la cremallera tiene 10 dientes por milímetro. P1, el engranaje que está unido a la cremallera, tiene 40 dientes y P2 tiene 10 dientes. Luego de establecer la relación, determinar cuál sería el efecto de acoplar directamente a C con P2. O sea, hay dos engranajes. Básicamente queremos ver la relación que existe entre el desplazamiento rotacional del engranaje de arriba y el desplazamiento lineal x de t de la cremallera, y después una pregunta conceptual en la cual dice qué pasaría si saco
el engranaje del medio. Bueno, el engranaje de arriba, que tiene N2 dientes, se desplaza según un ángulo θ. Eso hace que se mueva el engranaje del medio, el P sub 1, con un desplazamiento angular θ sub 1 de t. Finalmente, eso mueve la cremallera hacia la derecha en la dirección que lo indica X de t. Se trata de un sistema de dos acoplamientos mecánicos, uno que rota y el otro que es traslacional. ¿Reconocen esta fórmula? Esta fórmula es genérica y relaciona los engranajes. Dice de que si un engranaje tiene una cantidad de dientes y se desplaza un determinado ángulo, es igual al número de dientes que tiene el otro engranaje por el ángulo que se desplaza. Estamos hablando de otro engranaje que esté perfectamente acoplado al primero. Por lo tanto, tal cual pusimos la nomenclatura y establecimos cuáles eran los desplazamientos angulares, el de arriba es N2 dientes por su desplazamiento que es θ de t, y el de abajo es N1 dientes por su desplazamiento asociado que es θ1 de t. En donde N1 y N2 son los números de dientes y los θ son los desplazamientos. El número de dientes que se desplazará en el engranaje 2 conforme se mueve el sistema es n igual a n1, que es el número total de dientes en un ángulo 2π, o sea, en los 360 grados, por el ángulo θ de t. Es decir, n, el número de dientes, directamente proporcional a lo que se desplace, o sea, pasan tantos dientes como ángulo barro, de acuerdo a la constante de proporcionalidad que viene dada por N1, el total de dientes que están distribuidos en los 360 grados. Por lo tanto, N es igual a N1 sobre 2π por θ1. ¿Están de acuerdo en esto? Eso quiere decir de que, por ejemplo, si se mueve, no me acuerdo de N1, pero N1 era el más grande, sí, era de 40 dientes. Si se mueve pi 180 grados, este desplazamiento n va a ser 20 dientes. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende qué es lo que es n? Sí, profe. Este es el mismo número de dientes, o sea, lo que se mueve el engranaje N1, es lo mismo que se va a mover la cremallera. Pero la cremallera tiene sus propios parámetros que van a establecer cuál es ese número de dientes que se movieron mediante esta otra fórmula. N para la cremallera, el número de dientes que se mueve, es igual a C por X de T, en donde C es los dientes por milímetro, o N es igual a 1 sobre P por X de T, en donde P es el paso de cremallera o la distancia entre dos dientes. De acuerdo al dato que nos dieron, tenemos que trabajar con N igual a C por X de T. Entonces podemos concluir de que de acuerdo y conforme están acoplados el engranaje de abajo con la cremallera, ambos desplazamientos n son iguales. Con lo que se mueve el engranaje, cuando se mueve el engranaje un diente, produce que se mueve la cremallera un diente. Esto corresponde a un ángulo θ de t y a un desplazamiento de x de t. Si hacemos igual los dos n que se muestran, n1 sobre 2π por θ1 es c por x de t, en donde si despejo θ1, en donde c de que θ1 de t es igual a n2 sobre n1 por θ de t, según la relación de engranajes, entonces reemplazando, me queda finalmente de que x de t es igual a n2 sobre 2π por c por θ de t. ¿Qué tal la relación entre los movimientos rotacional y traslacional que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide que vincule el desplazamiento angular del engranaje de arriba, el N2, con la cremallera. Por eso reemplacé y puse todo en función de N2. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es clave, porque de ahí se sabe cómo se pasa de un sistema al otro. Sí, está claro, profe. Bueno, muchas gracias, chicos. Numéricamente tenemos 10 dientes
que es N2, el engranaje más chico, el del... A mí me pierdo, ¿ah? N2, el engranaje más chico, es el de arriba. Numéricamente tiene 10 dientes sobre 2 pi radianes. Sobre 2 pi radianes y 10 dientes por milímetro que tiene la cremallera C. Esto da de que la relación de transformación es 1 milímetro sobre 2 pi radianes por θ de t, que está en radianes, es igual a x de t, que se mide en milímetros. Ahí no se ve muy bien, pero lo que está entre corchetes milímetros, que es la unidad de x de t, no la de θ de t. Bien. Finalmente, debíamos conceptualmente comentar algo de qué sucede si sacamos el engranaje del medio. Viendo la gráfica, ¿qué sucede si saco el engranaje del medio? ¿Va a cambiar la relación entre el desplazamiento del engranaje de arriba y la cremallera? ¿Se va a mantener igual? ¿Qué va a pasar con la dirección del movimiento? Todo esto que le dije es una pregunta. ¿Qué pasa si saco el engranaje del medio? La rotación en sentido inverso. O sea, El el desplazamiento en sentido inverso. El desplazamiento lineal es en sentido inverso. Para la misma rotación, en vez de moverse a la derecha, se va a mover a la izquierda. ¿Y la relación de transformación será la misma o cambiará? Permanece igual, ¿no? Exactamente, porque te lo digo analíticamente, en la relación de movimientos no interviene para nada N1. El movimiento depende solo de N2 y de C, básicamente. Entonces, al no intervenir para nada N1, es indistinto que esté o que no esté. No tanto desde el sentido de que si no se mueve por un lado o por el otro, pero en lo que hace a la relación de movimientos rotacional y translacional, es lo mismo tenerla o no. Bueno, eso es el ejercicio 2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere que repita algo? No, profe, se entendió. Bueno, gracias, Tadeo. Bueno, vamos con lo que sigue, que es el ejercicio, obviamente, 3. Lo vamos a abrir para tenerlo a mano. Bueno, ejercicio 3. El sistema mecánico de rotación de la figura consta de un disco montado sobre un eje que está fijo en un extremo. El momento de inercia del disco alrededor del eje es J. El borde del disco está en rozamiento, dice Malay Rosa, está en rozamiento sobre una superficie, por ello el coeficiente de rozamiento o fricción viscosa rotacional es V larga. J, la masa rotacional o momento de inercia. B, la fricción viscosa rotacional. J mayúscula, B larga mayúscula. La inercia del eje es despreciable, pero la rigidez, constante elástico rotacional K, tiene un determinado valor. Encontrar la ecuación diferencial que vincula el par
con el cual muevo ese disco que está sobre un eje que está fijo en el otro extremo y unido al disco por el otro, con el desplazamiento angular θ de t. Es un sistema mecánico traslacional completo, en donde el eje está fijo a este lado, entonces, y fijo al disco por el otro extremo, según el dibujo del extremo inferior. Cuando yo gire este disco, ese eje va a tender a torsionarse de acuerdo a la constante elástica K rotacional que tenga. El disco, que tiene una determinada masa en rotación, va a dar un momento de inercia. Finalmente, este disco está rozando sobre una superficie, por lo tanto va a tener una fricción. Dos elementos que almacenan energía: la torsión o constante elástica traslacional K en forma de energía potencial, y la masa en movimiento o momento de inercia en forma de energía cinética. Sin preocuparnos mucho por esto, lo vamos a hacer varias veces en los modelos. Vamos a establecer una analogía con el sistema mecánico traslacional. En el sistema mecánico traslacional decíamos que la sumatoria de las fuerzas aplicadas eran igual a la masa por la aceleración. En este caso vamos a decir para los sistemas mecánicos rotacionales que existe una analogía que dice de que la sumatoria de los pares aplicados a las J, momento de inercia o masas rotacionales, es igual, repito, a las J por la θ2 punto de t, que es la aceleración angular. ¿Qué fuerza hay aplicada? T de t, que mueve el disco, a la cual reacciona el eje con su torsión con un par, tratando que no se mueva, proporcional a esa constante de torsión K rotacional, menos B por θ punto de t. Finalmente, el sistema mecánico rotacional completo es igual al par por el momento de inercia por la aceleración angular, más la fricción viscosa rotacional B larga por la velocidad no angular, más la constante de torsión o constante rotacional K mayúscula por el desplazamiento angular. Es el mismo tipo de ecuación diferencial de segundo orden que vimos por el sistema mecánico rotacional, sino que está expresado en función de sus constantes según sus naturales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, vamos con el número 4. Bien. Acá vamos a tener una cosa en particular. Tenemos dos ejes unidos a través, obviamente, de dos engranajes en rotación. El eje 2 tiene puesto está cargado con un momento de inercia J0, y aquello que se ve al fondo medio oscuro representa como un buje, una fricción rotacional. Sería J0 y B larga 0. Cada uno de los ejes va a tener su par y va a tener su desplazamiento angular, velocidad, aceleración. Dice encontrar el par T1, momento de inercia J1 y coeficiente de fricción viscosa B1, reflejados en el eje 1 en función de J0, B0 y T0, medidos sobre el eje 2, sabiendo que el engranaje 1 tiene N1 dientes y el engranaje 2 tiene N2 dientes. Esto va a ser el símil a lo que sucede con un transformador. Ya van a ver, y bueno, después pueden efectuar sus comentarios o preguntas. Empiezo a desarrollarlo. ¿Cuál va a ser el punto de partida? El punto de partida va a ser de que la potencia presente en el primer eje, donde yo aplico el movimiento, es igual a la potencia que se transfiere al segundo eje. Esto es más o menos lo que decimos en un transformador que tiene un rendimiento del 100%. Toda la potencia del primario es exactamente igual a la potencia del secundario. El tema es encontrar básicamente para estos sistemas mecánicos rotacionales qué es la potencia. Desde luego nos vamos a ayudar en otros sistemas que conocemos muy fácil, pero bueno, como se anuncia ahí en el ejercicio,
Vemos cómo se refleja la constante de un eje en el otro. El planteo supone una transferencia de potencia de un eje al otro. En un sistema traslacional, la potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo. En general, la potencia es la rapidez con la cual se gasta la energía. Para un sistema mecánico traslacional, el trabajo es la integral de la fuerza por la diferencial de X, el desplazamiento. Si yo tomo un trabajo diferencial, en vez de tomar la integral, digo que el trabajo diferencial de omega t es F por la derivada de X de t. Puedo miembro a miembro derivar respecto al tiempo, en donde la derivada del trabajo tomado con respecto al tiempo es la fuerza por la derivada del desplazamiento tomado con respecto al tiempo. Para este caso, entonces, la potencia sería igual a la fuerza por la velocidad traslacional. Esto lo deduje para un sistema mecánico de traslación a partir de la definición de trabajo mecánico. ¿Se entiende por qué la potencia entonces es la fuerza por la velocidad? Sí, profe. Bueno, por analogía, simplemente por analogía, en un sistema rotacional vamos a tener que la potencia va a ser igual al análogo a la fuerza traslacional, que es el par rotacional, y la velocidad traslacional x punto de t va a ser el análogo a la velocidad traslacional θ punto de t. En donde p sub 1 de t, la potencia en el eje 1, va a ser igual a la potencia en el eje 2. En un recuadrito a la derecha, vemos la relación de transformación de los engranajes. Ya sabíamos que el número de dientes por el ángulo es igual al número de dientes del otro por el ángulo del otro. Entonces, según utilice la nominación para este caso, n1 por θ 1 es igual a n2 por θ sub 0 de t. Si derivo respecto al tiempo, teniendo en cuenta que los n son constantes, obtengo de que n1 por θ 1 punto de t, las velocidades angulares, es igual a n2 por θ sub 0 punto de t. Y si vuelvo a derivar respecto al tiempo, n1 por la aceleración n1, θ 2 punto de t sub 1, es igual a n sub 2 por θ sub 0, 2 puntos de t, la aceleración angular en el eje 2. Bien, eso es anecdótico, lo tengo ahí a la derecha porque lo vamos usando de una vez. Y volviendo al planteo, la potencia en el eje 1 es el parte 1 por la velocidad angular θ 1 de t. Y eso es igual al par en el eje 2 t sub 0 de t. De acuerdo al recuadrito que les acabo de explicar, en vez de poner θ sub 0 de punto de t, que es la velocidad angular del eje 2, lo reemplazo por su equivalente en función de θ punto sub 1 de t, lo simplifico y llego a la expresión final para la reflexión de los pares, que el par t sub 1 de t es igual a n1 sobre n2 por t sub 0 de t. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, una consulta, ¿graba las clases? ¿Cómo? ¿Graba las clases? Ay, me olvidé de grabar. Gracias. A ver, ¿dónde está? No, no le está grabando, no le está grabando. A ver. No, ese es dejar de compartir.
Bien, entiendo que recién inicio la grabación. Bueno. Hay dos prácticos, yo el cuarto práctico que le doy, hay dos que los tengo bien guardados. Uno que me olvidé de grabar y este otro que va a andar por la mente. Bueno, bien, seguimos con esto. Si han entendido hasta acá, hemos planteado la relación entre los pares solamente por ahora. Y si ustedes recuerdan el gráfico, el eje 2 tenía un momento de inercia J0 y una fricción rotacional B mayúscula sub 0. B larga mayúscula sub 0. Por lo tanto, el eje 2 no tiene torsión, no tiene constante K, pero sí tiene momento de inercia y fricción. Por lo tanto, en el eje 2 yo tengo que el par T sub 0 es igual a J0 por la aceleración de ese eje, más B sub 0 por la velocidad de ese eje. Pero yo sé de que T sub 0 puede ponerse como N de acuerdo a lo que acabo de encontrar, como N sub 2 sobre N sub 1 por θ sub 1 de T. Y esto es igual a J0 por N sub 1 sobre N sub 2 por θ 2 sub 1 de T, de acuerdo al recuadrito a la derecha donde estaban el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular para los engranajes. Lo mismo digo para la velocidad angular, donde es igual a, ahí faltaría B0 más B sub 0 por N sub 1 sobre N sub 2 por θ sub 1 de T. Por lo tanto, si paso del primer miembro el N1 y el N2, el par sobre el eje 1 es igual el par en el eje 1 es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por J sub 0 por la aceleración, más N sub 1 sobre N sub 2 por θ sub 0 por la fricción viscosa, que ahí no le alcancé a ponerse de chiquitita. Bien, entonces, tenemos par en el eje 1, tenemos aceleración en el eje 1, tenemos velocidad en el eje 1. Esos coeficientes N1 sobre N2 al cuadrado por J0 y N sub 1 sobre N sub 2 al cuadrado por B sub 0 son el momento de inercia reflejados en el eje 1 del momento de inercia que tenemos presente en el eje 2 y lo mismo para la fricción rotacional B larga. Si ustedes prestan un poquito de atención, la relación de transformación de los pares recuerda a la relación de transformación que hay entre la corriente o la tensión en un transformador de acuerdo al número de espiras del primario y secundario. ¿Están de acuerdo? Estoy hablando de esta primera expresión que obtuvimos. Sí, profe. Y hablando de un transformador, las impedancias se reflejaban por la relación entre las espiras, pero al cuadrado, que es precisamente lo que ha pasado en estos dos cuadritos que presentamos al final del ejercicio. Bueno, eso es todo el ejercicio 4. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que repita algo? ¿Entendieron bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, en el ejercicio 5 vamos a iniciar nuestro trabajo con los sistemas
La figura, el ejercicio 5. La figura muestra un tanque de sección constante A igual a 2 metros cuadrados, alimentado por un caudal Q sub I de T de entrada. Hay una altura de líquido en el tanque que fuerza un caudal de salida Q sub 0 de T, o sea, tenemos una válvula que nos permite a través de una cañería llenar el tanque de agua desde arriba, y por la base, a través de otra válvula y otra cañería, drenar el agua. Determinando lo que son el caudal Q sub I de entrada y Q sub 0 de salida, el tanque tiene 2 metros cuadrados de sección. Y hay una determinada altura. Ya vamos a ir hablando para qué experiencia en la cual el tanque se llenó hasta los 4 metros, a continuación con la válvula de drenaje cerrada, a continuación se hizo el caudal de entrada igual a 0 y se abrió el drenaje del tanque. A los 30 segundos el nivel había bajado a 2,96 metros del líquido. También se establecieron reglas generales que nos van a servir para establecer la ecuación de diferenciales. Y tengan en cuenta que la velocidad con que disminuye la altura del líquido del tanque es proporcional a la diferencia entre el caudal de entrada y la salida. El caudal de salida es linealmente proporcional a la altura del líquido del tanque. Para condiciones normales de funcionamiento, caudal de entrada no nula y drenaje abierto se pide la función de transferencia entre la altura y el caudal de entrada, la función de transferencia entre los dos caudales, V, la constante tiempo del sistema, C, trazar un diagrama cero polar y luego un sistema que fuese 2 veces más lento que el del ejercicio, D, para condición normal de funcionamiento, determinar la forma temporal de la altura del líquido en el tanque. Por último, E, calcular el valor de altura de régimen que alcanzaría si el caudal de entrada fuese 50 litros por segundo. Bueno, es un sistema hidráulico abierto, básicamente es un tanque. Es larguito, vamos a empezar de poco. Bueno, de acuerdo a los enunciados, la variación de la altura del líquido del tanque es proporcional a la diferencia entre caudales. Bueno, la variación del líquido de la altura del tanque la expreso como la derivada de h de t tomada con respecto al diferencial de t. La proporcional es K1 porque se me ocurre poner algo, puse K1, la diferencia entre los caudales. Respecto al caudal de salida es proporcional K2 a la altura del líquido del tanque. Ambas cosas las enuncia el ejercicio, yo simplemente las uso. Y ahora, lo primero que vamos a trabajar es en establecer qué es lo que es K1 y K2. Las dimensiones de K1, vamos a hacerlo, hablo un poquito a algunos de ustedes. Fíjese la expresión A, es la derivada de la altura, o sea, son metros sobre segundos. Por caso 1, que no sé cuál es la dimensión que tiene, y caso 1 multiplica la diferencia de caudales básicamente entre los corchetes del caudal. Caudal, ¿qué es dimensionalmente? ¿Cuál es la dimensión con la cual se mide el caudal? ¿Y qué es el caudal en general? Eso era unidad de volumen por tiempo, ¿no? Caudal. Perfecto, es el volumen de esa masa líquida que se desplaza en la unidad de tiempo. Por lo tanto, en el primer miembro tengo metros por segundo y en el segundo miembro tengo K1, que no sé qué es lo que es, pero multiplica a metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál es la dimensión de K1? Dimensionalmente, K1, ¿en qué se mide? 1 sobre metro cuadrado. Excelente. Caso 1, sus dimensiones son 1 sobre metro cuadrado, tal cual dijo el compañero, y representa la inversa del área del tanque. O sea, caso 1 va a ser igual a 1 sobre A. Es una deducción de los parámetros
y conforme las reglas que me han establecido que he planteado yo, rebuscándomela como puedo. Caso 2. Vamos a proponer una analogía a la ley de Ohm hidráulica, en donde la altura líquida va a ser análoga al potencial eléctrico y el caudal a la corriente. Nosotros decimos que la corriente eléctrica es igual a K sub 2 por B, es igual a la corriente eléctrica I de T es igual a K sub 2 por B de T. Esto es básicamente despejando que B de T, la tensión es la inversa de K sub 2 por I de T. Entonces, K sub 2 es la inversa de la resistencia según la ley de Ohm, que para nuestro caso particular, que lo estamos trabajando por analogías, vamos a decir que la inversa de K sub 2 es igual a R sub H, donde R sub H va a operar como una resistencia hidráulica de este sistema hidráulico abierto. Por lo tanto, reescribo las ecuaciones diferenciales diciendo de que la derivada de la altura del líquido del tanque es la inversa del área por la diferencia entre caudales, y el caudal de salida del tanque es la inversa de la resistencia hidráulica multiplicada por la altura del líquido del tanque. Entonces ahí tenemos ya ambas ecuaciones, despejo y escribo, y dejo acá un simbolito puesto porque después lo voy a usar, de que finalmente la modelización de un SHA, que es un sistema hidráulico abierto, es igual al caudal de entrada por la altura, por el área del tanque, por la derivada de la altura, más la inversa de la resistencia hidráulica por la altura del líquido del tanque. Es un sistema de primer orden, tiene la derivada y la variable sin derivada. Y esto caracteriza a un sistema hidráulico abierto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿no? Si ustedes ven esta expresión, en las constantes, conozco la constante A del área del tanque y desconozco la resistencia hidráulica. Por eso hicieron la experiencia, o para eso lo hicieron. Entonces, si se les recuerdo, se les llenó hasta 4 metros con el drenaje cerrado y la válvula de entrada abierta. Después se cerró la válvula de entrada, se lo drenó, se midió la altura que tuvo el tanque cuando habían pasado 30 segundos, según me pude medir el tiempo. Entonces, en la ecuación esta que tenía la X y el circulito, tipo los X-Men, digo de que a partir de un caudal inicial, el caudal de entrada se hizo igual a 0. Por lo tanto, escribo de que 0 es igual a A por la derivada de h de t tomada con respecto al tiempo, más la inversa de la resistencia hidráulica por h de t. Aplicando transforma de Laplace, tengo de que 0 es igual a la constante, por S por h de S menos h de 0, la transformada de una derivada primera, más 1 sobre R sub h, que es la constante, por la transformada de h de t, que es h de s. Acomodando las expresiones, llegamos a de que la transformada de la altura del líquido en el tanque es igual a h sub 0, el valor inicial, esos famosos 4 metros a partir de los cuales tiene el tanque y después los vacío, sobre S más 1 sobre A por R sub H. Aplicando la transformada inversa de Laplace, eso es h de t igual a h de 0, que es una constante, por la transformada de 1 sobre s más 1 sobre a RH, que es de la forma 1 sobre s más a, que ya saben ustedes que es la exponencial e a la menos t sobre a por r sub h. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por contestar. Empezamos a meterle números.
2,96 es igual a la altura inicial, 4, por E a la menos 15 sobre R sub H. 15 es 30 sobre 2. 30 eran los segundos que había dejado pasar vaciando el tanque y 2 es el área. Por lo tanto, de ahí que 2,96 es 4 por E a la menos 15 sobre R sub H. Despejando, despejando. Primero pasamos el 4 dividiendo, eso es igual a la exponencial que se muestra ahí. Aplicando logaritmo natural, menos se baja ese exponente, menos 15 sobre R sub H es igual al logaritmo natural de 2,96 sobre 4, hay un signo negativo que hay que tener en cuenta. Entonces despejo R sub H como menos 15 sobre el logaritmo de 2,96 sobre 4, eso es 49,82 segundos sobre metro cuadrado. Y ya conozco todas las constantes del sistema. Entonces, empiezo a responder todo lo que me pidieron. Desde la expresión esta que tenía el círculo y el triángulo, de ahí, que es la ecuación diferencial del sistema hidráulico abierto, voy a aplicar transformar de Laplace para ir respondiendo todo lo que me pide el ejercicio. De ahí yo aplico transformar de Laplace. Entonces, la transformada de Q sub I de T es Q sub I de S. Como esto voy a sacar una función de transferencia, las condiciones iniciales son nulas, por lo tanto tengo A por S por H de S, más 1 sobre R sub H por H de S. Despejo a Q sub I de H de S. Y finalmente encuentro lo primero que me pidieron en el punto A, que es la expresión que vincula a la transformada del líquido en el tanque con el caudal de entrada. Es 1 sobre el área sobre S más 1 sobre A por R sub H. Esa es la función de transferencia entre la altura del líquido del tanque y el caudal de entrada. Numéricamente, H de S sobre Q sub I de S es 0,5 sobre S más 0,01 en segundos sobre metros cuadrados. Pero también me pidieron la función de transferencia entre los caudales. Como yo sé que el caudal de salida es 1 sobre R sub H por H de T, transformando, la transformada del caudal de salida es 1 sobre R sub H por la transformada de H de S. Entonces, de la expresión con un asterisco, que es la que tengo ahí recuadrada, en vez de poner H de S voy a poner HDS voy a poner R sub H por Q sub 0, que la saco de acá. Eso va a ser igual a la función de transferencia que había visto. Y ahora despejo la relación entre caudales, que es igual a 1 sobre A por R sub H sobre S más 1 sobre A por R sub H. Obviamente es una expresión parecida. Este es adimensional porque es la relación entre dos caudales y esas son las expresiones de ambas. Eso responde el punto A, donde pedía la relación entre la altura del líquido del tanque y el caudal de entrada, y la relación o función de transferencia entre el caudal de salida y el caudal de entrada. Numéricamente, los caudales se vinculan por 0,01 sobre S más 0,01 y eso es adimensional. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, Bueno, ninguna pregunta, ¿va bien todo? hasta acá todo bien. Bueno, estamos. El ejercicio preguntaba en segunda medida, en un segundo párrafo. El ejercicio en un segundo párrafo preguntaba sobre la constante de tiempo. Bueno, ahí está puesta. La constante de tiempo es A por R sub H y es igual a 100 segundos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno. En lo que era la pregunta o la parte C del ejercicio, dice, hago un diagrama cero polar de un sistema, del sistema y un sistema 2 veces más lento. El sistema es básicamente un polo que está ubicado en menos 0,01, un sistema estable.
De un sistema 2 veces más lento, yo digo de que es otro polo, pero que está ubicado en menos 0,005. ¿Es un sistema 2 veces más lento? ¿Están de acuerdo? Sí, es una constante de tiempo del doble de grande que la anterior. Excelente. 200 segundos, que su inversa es 0,005. No es ni más ni menos que eso, muchas gracias. El D, encontrar la forma temporal de cómo varía la altura del líquido del tanque. La altura del líquido del tanque en forma temporal es la antitransformada de la HDS, que es la transformada de la altura del líquido del tanque. Suponiendo que el caudal de entrada es constante, y esto es importante porque yo voy a trabajar con una función de transferencia, y si quiero sacar la salida, tengo que conocer perfectamente la función de transferencia y perfectamente la entrada. Si quiero saber la salida, tengo que saber bien la entrada. Puedo saber la función de transferencia sin conocer la entrada, pero no puedo conocer la salida sin conocer la entrada. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, todo eso que dije es de que HDS va a ser igual a la función de transferencia 1 sobre A sobre S más 1 sobre A por R sub H por el caudal de entrada en forma genérica que es Q sub I de S, pero si una constante, ese valor va a ser 4. Y la transformada de 4, por ejemplo, es 4 sobre S. Por eso es que escribí el lado 1 sobre A sobre S más 1 sobre A por R sub H por Q sub I sobre S. El Q sub I sobre S es lo que le mencioné como 4 sobre S, una constante sobre S. Conozco que el caudal es constante o lo he supuesto, por eso puedo sacar que la altura es Q sub I sobre A sobre ese factor de el corchete que es S más 1 sobre A por R sub H. Expandiendo en fracciones simples, eso es A sub 0 sobre S más A sub 1 sobre S más 1 sobre, perdón, repito de vuelta un poquito más despacio, h de S es A sub 0 sobre S más A sub 1 sobre S más 1 sobre A por R sub H. Calculo tanto A sub 0 como A sub 1, A sub 0 da R por Q sub I, A sub 0 da menos R por Q sub I, por lo tanto, reescribo la forma en S y aplico la antitransformada, y la forma genérica del caudal es igual a una altura R sub H por Q sub I por 1 menos E por T a elevado a la menos, por E elevado a la menos T por A por R sub H. Esta forma exponencial es de qué valor inicia, en qué valor finaliza. Es una pregunta. Inicia en 0 y termina en RH por Q sub I. Excelente, es una exponencial creciente tendiente a un valor de régimen R sub H por Q sub I. Sobre eso preguntan en el último apartado, en el E del ejercicio, ¿cuál es la altura del tanque si el caudal de entrada es de 50 litros por segundo constante? Entonces yo digo que es H de infinito, la altura de régimen, de acuerdo a lo que acabamos de hablar entre el compañero, con el compañero, H de infinito es R sub H por Q sub I. Entonces, los 49,82 segundos sobre metros segundos sobre metros cuadrados, por los 50 litros por segundo, que es el caudal, el símil del litro es el decímetro cúbico, entonces multiplico por un decímetro cúbico y divido por un litro. Y la transformación que hay entre un metro cúbico y el decímetro cúbico es que un metro cúbico es el equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Simplificando absolutamente todo, lo único que me va a quedar es el metro, desde luego,
y la altura de infinito es en metros, 2,49. Eso es todo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, chicos, ya son un montón de cosas y espero que vayan viendo un poquito la materia, porque como ustedes ven, tiene muchas cositas sonzas unidas entre sí. Y algunos conceptos que por ahí pueden resultar nuevos, ¿no? Yo creo que son muy pocos esos, pero por la duda vayan viendo los prácticos. El ejercicio 6. Ay, si puedo bajar un poquito más. Casi nada. Bueno. Después les voy a mostrar los grafiquitos. La figura muestra un circuito hidráulico, pero cerrado, no abierto como el tanque recién. La tensión UDT controla mediante una servoválvula el caudal. Este caudal acciona un pistón P que finalmente mueve mediante una cremallera, un engranaje, un vástago variándole su posición angular. Se ha acoplado en forma rígida al eje del engranaje un potenciómetro de 360 grados de carrera alimentado entre sus extremos por más o menos 12,57 voltios. De manera que un incremento en el ángulo resulta en un incremento positivo en la tensión del cursor. Bueno, esto dice que es para el mismo lado, es una ayuda, digamos. Ahí está el gráfico. Hay una tensión que controla el caudal entra por un lado y si entra por este lado, de alguna manera hay que ver la fórmula, no dice la forma física de la servoválvula, pero es algo que yo le pongo tensión y que me permite controlar el caudal acá adentro. De alguna manera me va a ayudar a poner acá, empujar el pistón, sacar el caudal por acá, hacerlo circular. Seguramente habrá una bomba hidráulica y alguna complejidad hidráulica técnica para poder lograr esto tan fácilmente. El pistón tiene un eje, ese eje está agarrado a la cremallera un engranaje, y ese engranaje mueve un vástago, que puede ser el vástago de una válvula que estoy comandando a distancia, por ejemplo, con una señal de radiofrecuencia. Para poderlo controlar, le he puesto solidario al eje un potenciómetro que me va a ayudar a realimentar la tensión. La cremallera tiene un paso de 1,2566 milímetros y el engranaje 50 dientes. El diámetro del pistón es 35,682 milímetros. La función de transferencia entre el caudal y la tensión de la servoválvula, esto ya es un dato, no sé qué lo que es, pero HDS es Q sub I sobre Q sub I de S es 0,01 sobre S más 10 al cuadrado en metros cúbicos sobre segundo sobre voltios. Y además se dispone de un sistema de amplificadores operacionales como el que se muestra para comparar las tensiones. Bueno, no dice la pregunta del ejercicio. La pregunta es encontrar la función de transferencia de todo junto. Bueno, esto se llama interconexión de componentes. Es una suma de pequeñas cosas una atrás de otra. Y acá está. Acá está puesto en forma genérica. Acá está puesto en forma genérica. Yo tengo una tensión de referencia que entra un detector de error, un comparador. La tensión de salida de comparación es UDS en voltios. Entra la servoválvula, la servoválvula me da un caudal de salida en metros cúbicos por segundo. Esto va al sistema hidráulico cerrado, que mueve el vástago en un desplazamiento lineal,
o traslacional XDS. Finalmente, este XDS va a mover la cremallera y va a hacer girar el engranaje y va a desplazar el vástago a una posición θ de 10 radianes. Como tengo un potenciómetro solidario al eje, voy a poder realimentar esa tensión y ahí constituyo el lazo cerrado de este sistema hidráulico cerrado. Constituye el lazo cerrado con muchas cosas que básicamente tienen un sistema hidráulico cerrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Esto es la interconexión de componentes. Entender todo o entender el todo, plasmarlo en un gráfico, un diagrama en bloques, y después ir encontrando uno a uno la función de transferencia de las cosas que yo digo que tiene. Digo que tiene una cero válvula y esa función de transferencia de la cero válvula es un dato. La función de transferencia de la cero válvula es 0,01 sobre S más 10 al cuadrado. Dice de que a continuación de la cero válvula inyecto ese caudal de salida a un sistema hidráulico cerrado. ¿Qué es lo que es o cuál es la función de transferencia de un sistema hidráulico cerrado? El caudal es la derivada del volumen, dentro del pistón, es la derivada del volumen tomado con respecto al tiempo. Como el pistón tiene sección constante, yo puedo decir de que esa diferencial de V corta de T de volumen es igual al área por la derivada de X de T tomada con respecto al tiempo, donde X de T es el desplazamiento del eje del pistón. Entonces, como el caudal es A por la diferencial de X sobre diferencial de T, yo puedo decir que el diferencial de X es 1 sobre A por Q de T por diferencial de T. Para encontrar a X de T, aplico la integral miembro a miembro, la integral de la derivada de X de T es X de T, la integral del segundo miembro es 1 sobre A, la integral de Q de T por diferencial de T. Si aplico transforma de Laplace, X de S es 1 sobre A por 1 sobre S. O sea, básicamente un sistema hidráulico cerrado es ni más ni menos que un integrado. Numéricamente esa área es pi por radio al cuadrado. Los 35,682 milímetros es 35,682 por 10 a la menos 3 en metros. O sea, el área es 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por lo tanto, la función de transferencia para este sistema hidráulico cerrado es x de s sobre q de s igual a 1000 sobre s en metros sobre radian. La cremallera engranaje, de acuerdo a lo que nosotros vimos recién en el ejercicio 2, tiene un desplazamiento angular que es igual a 2pi sobre el paso de la cremallera sobre el número de dientes por x de t. Operando todo esto, queda de que la relación entre caudal y desplazamiento lineal, que va a ser el caudal del vástago además, es igual a 100 radianes por metro. El potenciómetro. El potenciómetro es de 360 grados de carrera, está alimentado por más menos B. Esa B era una tensión de 12, y pico de voltios. Por lo tanto, la tensión del cursor va a ser función de la posición angular que tenga. Y lo voy a establecer directamente que esa tensión del cursor va a ser igual a la tensión que tiene entre los extremos por dividido el desplazamiento angular total que tiene, o sea, total dividido total, 2b sobre 2pi por θ de t, eso es b sobre pi, y b sobre pi es 4 voltios por radian. Tenemos entonces ya armado todos los elementos del sistema, que son estos. Perdón. Finalmente hay un detector de error
para cerrar el lazo, presten atención. A ver. Eso sería la función de transferencia del circuito con operacionales que estaba Sí, al pero principio. quisiera mostrártelo antes para ver si nos ponemos de acuerdo. Al primer integrador entra SUREF y la tensión a la salida de ese primer operacional, perdón, básicamente yo tengo menos SUREF de T entre este punto y masa. Entre este punto y masa yo tengo menos SUREF de T, dado que este primer circuito con operacional es un inversor, y la relación de transformación es 1 porque son 10K dividido 10K. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa inversión después tiene, a través de esta resistencia 10K, una segunda inversión, por lo tanto, su red va a ser positivo y tenemos la salida. El segundo circuito operacional básicamente es un comparador entre lo que viene por lo que ya describí y lo que viene por el lado de arriba, que es la tensión del potenciómetro V sub tita de T, una tensión función de un desplazamiento angular, cuya relación de transformación va a ser la resistencia o impedancia de salida R sub 2 sobre R sub 1. Ahí está. Ahí está genéricamente. Por eso en el diagrama de bloques, la tensión de referencia va multiplicada por 10 a la menos 4, que es el 1 sobre 10. Bueno, la expresión está allá arriba. Ahí en esa inmundicia. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? Bueno, la tensión de salida del detector de error es R sub 2 sobre los 10K, que son 10.000 ohms por SUREF, perdón, menos R2 sobre R1 por E sub tita de T. Entonces eso es R sub 2, factor de 10 a la menos 4 por E sub ref de T, menos 1 sobre R por E sub tita de T. Por eso ahí entre puntos, a la izquierda, está representado en el diagrama en bloques este detector de error que tiene para la tensión de entrada un multiplicador de 10 a la menos 4, para la tensión de realimentación un multiplicador que es 1 sobre R1 y es negativo, y todo, una vez comparado, se multiplica entre corchetes por R sub 2. Eso que está entre el punto de la izquierda es el detector de error que se representa mediante 3 bloques. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo dibujé ese diagrama en bloque? Bueno, mirando la expresión, simplemente, mirando la expresión. Por eso de que fui viendo cuáles eran los factores de multiplicación de cada una de las tensiones y cómo se sumaban o comparaban, o se sumaban algebraicamente, para finalmente todo multiplicarse por R2, que es el bloque ese que he puesto ahí antes de UDS. Bueno, después están todos los elementos, que ya habíamos obtenido la función de transferencia. Y este es el sistema completo y su función de transferencia. Lo vamos achicando cada vez más. En un lazo cerrado. Finalmente queda eso, un sistema de tercer orden. La posición del vástago sobre la tensión de referencia es lo que se ve ahí, 0,1 por R sub 2 sobre C al cubo más 20C cuadrado más sin S más 4 por 10 a las 3 por R2 sobre R1. Esta es la función de transferencia de este sistema de lazo cerrado que tiene como principal sistema el sistema hidráulico cerrado, que es el pistón que lo que mueve todo. Se comparan las dos tensiones y se saca una posición angular que uno desea. ¿Se entendió? Sí, está claro. Bueno. Y así despacito, despacito fuimos llegando al último.
El último dice linealizar un sistema hidráulico de régimen turbulento, que ya se lo muestra. El ejercicio 7. Bien. Dice, en estado estacionario un sistema hidráulico turbulento tiene un caudal Q medio igual a Q sub I igual a Q sub 0. En este estado el caudal se relaciona con la altura en régimen según la siguiente expresión. Ese caudal medio es igual a una constante K por la raíz de la altura media del tanque. Eso es lo que es no lineal en un régimen turbulento. ¿Está bien? Hasta ahora hemos tratado, sin decir mucho, con sistemas laminares que nos permiten plantear ciertas linealizaciones que son atribuciones que nos tomamos en función de cómo funciona ese sistema hidráulico, pero en un régimen turbulento tenemos esa relación entre el caudal medio y la altura media del tanque. Lo repito, Q medio igual a K por la raíz de H medio. Si suponemos que a partir de ese estado un incremento del caudal de entrada, de modo que el nuevo caudal Q grande es igual al Q medio más un pequeño caudal Q sub I, provoca un cambio de altura HDT grande o mayúscula igual al H medio más un pequeño incremento de altura. Podemos decir que el caudal de salida pasa de un caudal medio de salida, que era igual al caudal de entrada en estos régimen, más un pequeño incremento de caudal de salida. Ese pequeño incremento de caudal de salida tiene que tener la forma del régimen turbulento, K por HDT. K por la raíz de HDT según me han descrito. Por lo tanto, la diferencia entre los caudales sigue siendo, como para cualquier sistema hidráulico, proporcional a veces a la diferencial de la altura del líquido del tanque tomada con respecto al tiempo, que esto es la variación de la altura del líquido del tanque. Esa derivada es 1 sobre A por Q sub I de T menos K sobre A por la raíz de H de T. Eso es, ¿qué es lo que hice? Pasé el 1 sobre A multiplicando al todo, el todo es la resta entre el caudal de entrada y el caudal de salida, y expresé el caudal de entrada y el caudal de salida en función de lo anterior. ¿Qué es una ecuación diferencial no lineal? En donde la derivada de la altura del líquido del tanque, la derivada de la altura del líquido del tanque es función de un caudal de entrada y de una altura del líquido del tanque. Lo vamos a linealizar tomando un punto medio. En ese punto medio la derivada, como el caudal de entrada es el caudal de salida, es igual a 0. Está estable el tanque, le entra tanto como le sale. Ese caudal de entrada su I de T es igual al Q medio y el H de T es igual al H medio. Estamos linealizando en ese punto, la derivada es 0 porque no varía la altura del líquido del tanque, está entrando lo mismo que sale. Entonces, a ver, bien. ¿Qué es lo que es?
Bueno, esto no me acuerdo bien qué lo que era. Considerando las dos variables y el punto de trabajo, la derivada de HT tomada con respecto al tiempo para linealizarla es la derivada respecto de HT de la función valuada en el punto de trabajo por la variable menos su valor medio, más la otra derivada por la variable por la otra variable por su valor medio. Ya habíamos hecho esto cuando habíamos dicho z es igual a x por y teníamos que linealizarla. Básicamente sale lo mismo. Bueno, obtengo las dos derivadas, valúo para q medio y h medio. Ahí tenemos la primera. Si definimos la resistencia hidráulica para el sistema en régimen turbulento como 2 veces H medio sobre Q medio, se nos va a acomodar todo y vamos a obtener de que la derivada de HT es igual a menos 1 sobre A por R sub H turbulento por la diferencia entre valor y su valor medio, que va a ser HT de ahora en más, y o más 1 sobre A, la diferencia entre el caudal de entrada y su valor medio, que va a ser de ahora Q chica, sub I de T. Con lo cual, podemos reescribirle la ecuación que habíamos planteado al principio, que le dije que no me acordaba dónde era, y definir finalmente de que el caudal de entrada es igual a la altura del líquido del tanque, a la superficie del tanque, por la forma en la que varía la altura del líquido del tanque, por la inversa de la resistencia hidráulica por la altura del líquido del tanque, sabiendo de que cuando hablo de resistencia hidráulica en el sistema turbulento es el doble del valor de un sistema laminar. Bueno, en medio enredado, por ahí peguen una repasada y cualquier cosa después me consultan. De todos modos, más o menos entendí algo. Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, yo considero de que no está tan sólido dado. Cualquier duda que tengan, me preguntan, no hay ningún problema. Es básicamente la linealización de un sistema en régimen turbulento, en donde el caudal de salida depende de una raíz, por eso es que no lineal. Lo linealizamos y llegamos a la misma expresión, sino que con la salvedad de que la resistencia hidráulica es el doble de la que habíamos expresado hasta aquí para los sistemas sistemas hidráulicos abiertos en régimen laminar. Por eso cualquier cosa no tengo problema que después lo repasemos un poquito, inclusive mirarlo un poco yo, porque hay una parte que me trago un poco porque no me acuerdo. Fuera de este en particular, ¿alguna duda en general con el práctico? No, profe. Bueno, chicos, estamos en el 6, 7, 13. Creo que no hay ningún feriado, nos tendremos que estar viendo el martes que viene. Martes que viene es turno de examen, profe. Ah. Sí, toca martes. Bueno, entonces nos tendríamos que ver el 20. ¿Está bien?
Claro, el 20 sería la próxima clase. Bien, bueno, cualquier cosita me preguntan por los medios que hemos dejado a disposición. Está todo subido en autogestión. Ya sé de que falta poner estas grabaciones. Tengo que hablar con el ingeniero Gutiérrez y ponerme de acuerdo con el ingeniero Guillermo. Cómo hacer con los archivitos. Los de audio no son tan pesados, pero los otros sí. Así de que de alguna manera les dejo estas clases grabadas con sus preguntas y el desarrollo para que las tengan de consulta. Nos estaremos viendo el martes 20 con el segundo y último ejercicio de esta segunda unidad temática, que es sobre modelos físicos de sistemas físicos que vamos a utilizar durante el año. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos. No, profe, todo claro. Nos vemos. No, Bueno. gracias, profe. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, chicos, y nos vemos entonces el 20. Que tengan suerte en los exámenes. Chao, profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe. Hasta luego.